Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión de nuestra plática que todos los días, con mucho gusto, una servidora y el equipo de Facebook Live les hace llegar. Hoy vamos a ver 10 cosas que debes saber de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, como ustedes saben, esta ley entró en vigor el pasado 5 de noviembre. Ya tenemos poquito más de 6 meses con esta ley. Y bueno, hemos ido aprendiendo, le hemos ido conociendo y bueno, y es importante que recordemos estas 10 cosas que son importantes y que son trascendentes y que nos dan un panorama general de la ley. Bueno, ¿por qué una nueva ley? Bueno, es cierto que ya no está nueva, ya tiene un poquito más de 6 meses, pero a fin de cuentas, bueno, anteriormente a esta ley teníamos a la ley de la propiedad industrial. La ley de la propiedad industrial estuvo vigente desde 1994 hasta el 4 de noviembre de 2020. Y bueno, obviamente nuestra ley tiene un origen, surgió de 4 iniciativas del Senado y una minuta en la Cámara de Diputados. Y bueno, se aprobó el 29 de junio del año pasado, justamente. Fue un trabajo de mucho tiempo, no es una ley que haya salido o surgido así nada más de pronto, no es una ley que tiene mucho tiempo trabajando, es una ley que se estuvo trabajando, obviamente, 4 iniciativas, una minuta, reflexiones, se participó tanto el sector privado como el sector público y todos los expertos en la materia a nivel nacional. Y bueno, fue aprobada el 30 de junio de 2020 por la Cámara de Diputados y promulgada el 1 de julio del mismo año para entrar en vigor a los 90 días hábiles siguientes. Entonces, esta ley, bueno, se trató en esta ley básicamente de reacomodar todos los temas de propiedad industrial, de reacomodar la misma ley que teníamos anteriormente. Y bueno, surge la situación de ponerle federal de protección a la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque obviamente abarca a toda la federación, ¿no? Es una ley que cubre a todo el país y bueno, por tal razón también adquiere este nombre de federal. Protección, bueno, pues porque ese es el objetivo de la propiedad industrial, proteger a las creaciones que ayudan a la industria y al mercado a salir adelante. Y bueno, pues esa sería su principal trabajo, ¿no? Ya es una ley más fortalecida y que abarca y que en su mismo título nos dice que cubre a todo el país y que su objetivo es proteger los derechos de propiedad industrial que adquieren aquellas personas que generan invenciones o que cuentan con símbolos que identifican productos o servicios en el mercado. Y bueno, la idea de generar esta nueva ley o de tener una nueva ley surge para reorganizar los temas que se habían incluido en las diferentes reformas. Si ustedes analizan un poquito la ley de la propiedad industrial que ya quedó abrogada, bueno, esta ley tuvo algunas reformas, tuvo algunas situaciones en diferentes momentos. Hubo una reforma en 2015, luego hubo una en el 2018, que fue la más fuerte, y bueno, tuvo varias reformas a lo largo de su vida útil como ley, pero dentro de todas estas reformas, la más fuerte, pues hasta ahorita fue la de 2018. Sin embargo, bueno, con todas estas reformas había quedado un poquito desacomodada, con muchos bis, con muchos artículos que se añadieron, etcétera. Y bueno, había como temas que no estaban en el lugar donde tenían que estar, estaban un poquito más abajo, ¿no? Otras cosas estaban en la ley, pero les faltaba mayor precisión, como las indicaciones geográficas. Y así algunos aspectos que fue necesario que se reacomodaran, se reorganizaran y obviamente le dieran una lógica a la ley y que cada cosa estuviera donde tenía que corresponder. Todo lo de marcas en marcas, todo lo de patentes en patentes, todo lo de indicaciones geográficas en indicaciones geográficas y así sucesivamente cada uno de los puntos. También en esta nueva ley se incorporaron los criterios que en la práctica ya se observaban. Es decir, no es que estos criterios estuvieran fuera de la ley, simplemente eran criterios que se han tenido que ir adoptando para poder hacer el sistema muchísimo más ágil. Son criterios totalmente legales, totalmente autorizados, pero no estaban plasmados en la ley. ¿Por qué? Porque obviamente surgieron después de que la ley fue promulgada ya por el año de 1994. Entonces,
criterios que ya en la práctica se llevaban a cabo, por ejemplo, como la conciliación, el que las partes pudieran platicar, ponerse de acuerdo y llevar a buen término alguna disputa que tuvieran en materia de propiedad intelectual, bueno, se incorpora ya como un punto importante de la ley y como una figura para resolver este tipo de conflictos. Y así diferentes criterios que se fueron, que ayudaban y coadyuvan al buen funcionamiento del sistema, bueno, ya están dentro de la ley y son parte de la ley y entonces ya podemos tenerlos como un referente jurídico fijo y que parte de la misma ley. Y bueno, porque el sistema de propiedad industrial es cambiante, ¿no? Va cambiando, se van requiriendo muchas nuevas figuras, ¿no? Como por ejemplo las marcas olfativas o las marcas sonoras que antes de 2018 no las teníamos. El que tengas que declarar el uso de tu marca, por ejemplo, también es importante. Y así diferentes situaciones que van surgiendo a lo largo de todo el proceso de vida de las diversas situaciones que se protegen a través de la propiedad industrial. Bueno, todos estos cambios fueron impactando a la misma ley, a la misma definición de normas, ¿no? Un ejemplo muy claro es el uso de Internet. En nuestra ley que nació en 1994, bueno, todos los que éramos muy jovencitos en aquella época, pues recordaremos que el Internet era una cosa de se conectaba con el teléfono, dejábamos sin teléfono a toda la familia, se hacía un ruidito de y se conectaba. Y bueno, era toda una fiesta. El internet no era como ahora que todo lo encontramos en internet, ¿no? Todavía hubo algunos que nos llegaban las enciclopedias en CDs. Bueno, pues todas esas cosas, por ejemplo, hace más de casi 30 años, más de 20 años, pues obviamente no eran las mismas, ¿no? Ya, y con la evolución que ha tenido la tecnología, pues muchas cosas se han subido a la red y estas cosas no estaban en la ley, no estaban en la ley medidas, previstas, como atacar este tipo de situaciones que pueden ser de violación a los derechos de propiedad industrial dentro de la red. En esta nueva ley obviamente ya están incorporados. Entonces, como el sistema y la vida cambian, pues también la ley tiene que cambiar y tiene que adaptarse a estas nuevas maneras de entender la vida y de utilizar y explotar a la propiedad industrial. ¿Qué pasará con la ley de la propiedad industrial y su reglamento? En algún momento de la vida, en algún momento de los tiempos, tendrá que quitar esta lámina porque la ley de la propiedad industrial, bueno, terminará quedando ya totalmente abrogada y terminada, pero por el momento dado que, pues si tomamos en cuenta que se aprobó en junio del año pasado, justamente apenas va a ser un año la siguiente semana, y que aún así pasaron 90 días para que esa ley pudiera entrar, ya pudiera ser promulgada y pudiera entrar en vigor, bueno, pues durante estos 90 días la vida siguió. No es que en junio se promulga la ley y se dice, sí, bravo, tenemos nueva ley y se para el tiempo, se para el mundo y ya nadie mete trámites y ya a nadie le atentan sus derechos de propiedad industrial y nadie genera patentes durante 90 días. No, en realidad el tiempo sigue corriendo, la vida sigue corriendo, los trámites siguen corriendo. Entonces, ¿qué pasó durante todos esos 90 días más todo lo que ya estaba antes? Pues durante todo ese tiempo siguieron entrando trámites de patentes, de marcas y de cuestiones contenciosas bajo la ley y bajo el amparo de la ley de la propiedad industrial. Entonces, ¿qué va a pasar durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado desde el 5 de noviembre al día de hoy y qué va a pasar hasta el 30 de junio, que se cumple un año que se promulgó esta ley? Bueno, pues simplemente vamos a seguir atendiendo todos esos trámites que entraron bajo la ley de la propiedad industrial. Entonces, todo ahorita, obviamente, muchos ya han quedado resueltos, ya han salido en resolución, otros están terminando, otros por su naturaleza tienden a ser un poquito más largos, ¿no? Entonces, pues todavía va a tardar un ratito en que todos esos trámites que ingresaron durante todos esos días más, el tiempo anterior, bueno, se estarán resolviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, hasta que no se resuelva el último trámite que entró bajo la ley de la propiedad industrial, la ley de la propiedad industrial seguirá rigiendo esos trámites y se seguirán atendiendo bajo esos trámites. Llegará un momento, yo creo que ya más pronto que tarde, llegará un momento en el que ya por fin esta lámina se quitará o simplemente se cambiará por hemos terminado todos los casos
que tenían o que tenían relación con la ley de la propiedad industrial. Pero por lo mientras, las solicitudes en trámite de marcas y patentes, las multas impuestas antes de la entrada en vigor de la nueva ley, pues se tendrán que pagar con la ley de la propiedad industrial, y pues también los delitos cometidos durante la vigencia de la ley de la propiedad industrial se seguirán rigiendo bajo esos criterios, ¿no? Entonces, todavía hay cosas que estamos atendiendo bajo la ley de la propiedad industrial, pero poco a poco irán siendo los menos hasta que ya nos quede ninguno y les podremos decir que pues ya todos los trámites que entraron bajo aquella ley, que nos duró mucho tiempo, que sostuvo el sistema de propiedad industrial mucho tiempo, bueno, ya ha quedado totalmente concluida. Y bueno, ¿qué pasa con el reglamento? El reglamento sigue vigente todavía, por lo mientras todavía sigue en vigor hasta que se publique el nuevo, todavía estamos en espera de su publicación. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema y muchas cosas del reglamento están ahora en la nueva ley y pues mientras no se oponga sigue aplicando, ¿no? Pero bueno, prácticamente no hay nada que pudiéramos señalar como muy escandaloso. Entonces, el reglamento se sigue utilizando y en un momento dado nos indicarán la fecha para comentarles a ustedes a partir de cuándo entraría el nuevo reglamento. Por el momento sigue operando el reglamento de la ley de la propiedad industrial. ¿Cuáles son los elementos claves de esta nueva ley? Bueno, esta nueva ley, como muchos hemos platicado y como ya también prácticamente ya tenemos más de un año, bueno, nuestra ley cumple con los tratados entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que antes, bueno, era el Tratado de Libre Comercio, se renegoció y bueno, en esta renegociación la propiedad intelectual y la propiedad industrial no están lejos de todos estos tratados, ¿no? No es que, ay, se arreglan cosas, aunque diga ahí que sean tratados económicos, al final la propiedad industrial y la propiedad intelectual en su conjunto, junto con los derechos de autor, bueno, todos ellos participan y coadyuvan al desarrollo económico y bueno, son parte de estos tratados y obviamente hay capítulo especial para ellos y muchas veces nosotros tenemos que adaptarnos, ellos tienen que adaptarse y la idea es que los derechos de propiedad industrial fluyen perfectamente entre todos los países que son miembros de los diferentes tratados. México no está exento, no estamos alejados de la Orquesta Internacional, tenemos muchos amigos a nivel internacional con los cuales platicamos, convivimos e intercambiamos cuestiones económicas y bueno, y también cuestiones de propiedad intelectual y tenemos que apegarnos a estos tratados. Entonces, nuestra ley federal de protección a la propiedad industrial está totalmente adaptada, cumple con todos los compromisos que tenemos y bueno, también cumplimos con el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el famoso TIPAD. Es importante que tengamos en cuenta que más allá de estos tratados participamos en muchísimos más y en todos y cada uno de ellos nuestra ley cumple con los criterios de respeto y sobre todo con los criterios de territorialidad y trato nacional, ¿no? Esos son muy importantes y bueno, nuestra ley trata de cumplir y cumple con todos estos tratados y sobre todo con estos criterios, en especial el del trato nacional. Incorpora buenas prácticas internacionales y criterios que el instituto ha desarrollado. ¿Cómo es esto? Como les decía, hay muchos criterios que ya se han desarrollado al interior del instituto y que obviamente ahorita ya tienen un sustento jurídico. También hay buenas prácticas internacionales que se intercambian con oficinas que hacen lo mismo que nosotros y bueno, al tener esta relación de intercambiar, mira, yo recibo las solicitudes así o yo hago mi declaración así, bueno, se intercambian todas estas prácticas que lo que hacen es coadyuvar a que el sistema de propiedad industrial esté más reforzado, esté más sostenido y obviamente a ustedes les ofrezca mejores oportunidades de defensa y protección. Proporciona orden y secuencia lógica a las disposiciones. Como les decía, hubo muchísimas arreglos, muchísimas adendums, muchísimas cuestiones en la ley anterior, ¿no? Sobre todo muchísimas actualizaciones. Y bueno, estas actualizaciones de pronto quedaban ahí en bis 36 y fuera de donde tendrían que estar. Y bueno, con esta nueva ley pusimos en orden todas estas cosas, todos estos temas y bueno, ya todo está en su cajoncito, nada de como cuando uno escombra la casa que de pronto abre caja y dice, ¿este cable qué? Este cable no va aquí, va en el cajón de los cables, ¿no? Pero bueno, es como les digo, ¿no? Muchas veces pues estás en el limpia todos los días y de pronto ves al cablecito y lo pones, se lo voy a poner aquí para que no ande estorbando, ¿no? Ya lo pones ahí
a un ladito del librero o por ahí en algún cajoncito que tienes del escritorio y ya cuando empiezas a escombrar bien dices, ¿y este cable qué? Este USB qué hace aquí esta pluma? Bueno, pues ya vas y lo pones donde corresponde. Pues hagan de cuenta que así sucede, ¿no? Cuando hay una reforma a la ley, pues de pronto es ¿dónde lo acomodamos? Pues aquí ves no sé qué y luego derogamos algunos artículos, los quitamos y entonces nos queda una ley con estos derogados y derogado, este sí sirve, derogado, este no sirve y así, ¿no? Entonces obviamente con esta nueva ley pues se reorganiza todo eso, ya nos quedó nuestro cajoncito muy bonito, muy limpio y con todo en donde debe de ir, ¿no? Y lo que ya se había quitado y tenía 10, 11 años quitado y pues decías, bueno, abrogado, ¿y qué decía esto? Era importante, ¿no? Ya, eso ya está quitado, entonces ya tenemos una ley muy estructuradita, muy mona y muy acomodada para que no tengamos mayor problema. Esta ley lo que busca es ser muy precisa, ¿no? A las personas nos gustan sobre todo que nos sean muy precisos en las cosas y nos digan, pues quiero A, quiero B, quiero C, pues justamente eso es lo que busca la ley en la presentación de solicitudes, ¿no? Lo que hace es decirnos, tiene todo un capítulo justamente donde te dice, las solicitudes de marcas, patentes, etcétera, llevan A, B, C, D, E, para que no te me hagas bolas de lleva, no lleva, se lo pongo, no se lo pongo. La ley es muy precisa en estos puntos y ya te dice qué debe de llevar lo que tengas que presentar. Nada de que, por si las dudas me llevo también la factura del refrigerador. No, ya está todo muy preciso y muy claro. Y bueno, lo que también buscó esta ley fue ser fácil, de fácil comprensión para el usuario, es decir, que tanto ustedes y yo que podemos tener sin ningún problema leer nuestra ley y entenderla de manera muy fácil, ¿no? Digo que entendemos que el lenguaje jurídico tiene una particularidad, debe ser bajo ciertos criterios, pero al final, bueno, pues los ciudadanos de a pie, sí llevamos civismo en algún momento en la secundaria, algunos por ahí en la prepa llevaron nociones de derecho positivo mexicano, y bueno, pues dependiendo del maestro que cada quien tuvo, pues tiene diferentes maneras de entender, ¿no? Yo tuve un maestro muy revolucionario el hombre y entonces era más de discusión que de aprendernos los artículos. Hubo quien tuvo maestros que se aprendieron todos los artículos, pero al final creo que no nos daban clases de cómo leer la ley. Entonces, creo que esta ley lo que busca es ser muy clara, muy precisa y en un lenguaje que, aunque es jurídico, todos podamos entenderlo sin mayor complejidad. ¿Cuál es la estructura de nuestra ley? ¿Cuál es la estructura que va a tener? Y esto es muy importante porque nos va a servir justamente para entender, era lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Cuando uno decide limpiar el closet, ¿no? Sobre todo cuando va a cambiar de temporada, porque ya pasó la primavera y ahora vamos al invierno y entonces tenemos que acomodar, bueno, pues uno dice el cajón de los suéteres, el cajón de los pantalones, el cajón de las mascadas, el cajón de la ropa que no sale a la calle y etcétera, etcétera. Bueno, así, justo así, está nuestra ley también estructurada, ¿no? Está acomodada dependiendo los temas que se van manejando dentro de la propiedad industrial. Está nuestro título primero, que es de las disposiciones generales, donde ustedes van a encontrar todo lo que incluya cuestiones generales en la materia, como son qué es el INPI, cuáles son sus funciones, quiénes son sus órganos de gobierno, quién es su director general, qué hace. También vamos a encontrar toda la parte de cómo comprobar nuestra personalidad, ¿no? Qué criterios deben de llevar las solicitudes, qué se puede y qué no se puede presentar al INPI de manera genérica, ¿no? Las cosas que van contra el orden público. Y estas cosas muy, muy generales, todo eso lo vamos a encontrar en el título primero. En el título segundo lo que vamos a encontrar son todo lo relacionado con las invenciones, es decir, aquí nos van a decir cómo se otorga una patente, qué es una patente, qué no es una patente, por qué son modelos de utilidad y no patentes, cuánto dura un modelo de utilidad, cuáles son los diseños industriales o los dibujos industriales, si le decimos inventor a todos o nada más le decimos inventor al de la patente y al modelo de utilidad y a los otros les decimos diseñadores, qué es un esquema de trazado de circuitos integrados, todo, cómo presento mi solicitud, cuánto tiempo se tarda, qué me van a decir, todo lo que ustedes necesiten saber de invenciones lo van a encontrar en el título segundo de la ley. El título tercero es un título muy especial porque es un título que siempre causa como mucho ruido y como tiene muchas cosas alrededor, ¿no? Que son los secretos industriales. De pronto así oímos de cierta marca que guau y que sus directivos uno vuela en un avión y otro en otro y nunca comen juntos. Y
miles de mitos que se generan alrededor de los secretos industriales, pero que al final lo importante es saber qué es un secreto industrial, para qué nos sirve, en qué momento como dueño de un secreto lo tengo que, cómo lo conservo, dónde lo tengo que poner, quién es responsable de cuidarlo. Todas esas cosas vienen en el título tercero, más allá de los mitos, que bueno, le dan vida y le dan ese como sentimiento de emoción al tema, ¿no? Y todo lo que podemos escuchar de pronto sobre los mitos de los famosos secretos industriales. Después de todo eso, ¿no? Como en cualquier cosa de la vida, pues está informarnos correctamente sobre qué es, para qué sirve y en qué momento lo puedo utilizar o en qué momento puedo considerar que está vulnerado, ¿no? Y quién es responsable de cuidarlo. Y todo eso viene en el título tercero de la ley. Así está bien. Es como cuando se informan sobre ciertos temas que generalmente nadie te los informa en tu casa, ¿no? Te los andas ahí investigando con los amigos, con medio mundo te informas. Bueno, al final de los tiempos tendrás que ir mínimo al folletito, ¿no? Al folletito que viene en las cajitas, ahí tendrás que leer cómo funciona. Entonces, lo mismo pasa aquí. Hay muchos mitos alrededor del secreto industrial, pero sí es importante que sea la ley la que nos diga qué es, cómo es y en qué momento se utiliza. El título cuarto es el título que creo que a todos son los que más les gustan, ¿no? Aunque yo considero que las invenciones son maravillosas. Bueno, las marcas son las estrellas casi siempre, son como el hermano estrella, ¿no? Que aunque el otro sea súper inteligente y súper guau y nos cambia la vida, siempre hay un hermano que brilla más o que tiene otras características. Bueno, es lo que pasa con las marcas, ¿no? Las marcas, en el caso de todos, en el caso del instituto y en el caso también de las empresas, pues al final es la cara que sale a la calle y que vende los productos y vende los servicios. Y bueno, es el título cuarto de nuestra ley. En este título ustedes van a encontrar todo lo relacionado como qué es una marca, para qué sirve una marca, cómo, en qué momentos la puedo proteger, cuánta duración va a tener, a partir de cuándo me la van a otorgar, cuánto se va a tardar, ¿no? Los avisos y los nombres comerciales, qué son, en qué momento acompañan a la marca, o si pueden coexistir los nombres y las marcas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran saber de marcas lo van a encontrar en el título cuarto. El título quinto es relacionado con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En el 2018, las indicaciones geográficas llegaron para quedarse y bueno, estaban ahí acomodaditas. Les dijeron, tú siéntate aquí estate tantito, vas a ver que en un ratito ya te vamos a dar tu cuarto. Y justamente fue lo que se hizo, ¿no? Ya las pusieron muy bonitas, muy acomodadas. En el título quinto ya se aclara muy bien qué es una denominación de origen, qué es una indicación, quién puede pedir, quién no puede pedir, quién puede hacer con ellas alguna situación. Bueno, todo lo que tenga que ver, qué puede ser una denominación de origen, porque no todo, muchas veces nosotros decimos, o una indicación geográfica, decimos, ay, mira, es que aquí le salió agua al jardín y quiero que sea una denominación de origen. No, señor, rompió una tubería, o sea, no espérese, tampoco funciona así, ¿no? Más bien, hay que ser muy claros, y justamente es en el título quinto donde lo encontramos, en qué momento podemos decir, esto es una denominación de origen, porque sí tiene y sí requiere todo lo que es el medio geográfico y el desarrollo humano para tener un producto único en el mundo y que adquiere el nombre de la región. Entonces, toda esa definición viene en el título quinto, ¿no? Para que si ustedes por ahí tienen algún producto, tienen algo que quieren que se les reconozca, bueno, puedan consultar esta parte de la ley y saber en qué momento se va a reconocer. El título sexto es el título que nos habla de los procesos de declaración administrativa. ¿Qué son estos procesos de declaración administrativa? Son todos aquellos procesos que yo, como titular de un derecho de propiedad intelectual, puedo solicitar al INPI que me defiendan de alguna violación de los mismos. Y aquí en el título sexto nos dice cómo presentarlo, cuándo presentarlo, en qué momento, qué pruebas sí son pruebas y qué no. O sea, el de, ay, es que ya vine a contarle que fulanita agarró mi marca y no me la pidió prestada, no, sino más bien, que sí de verdad cuenta como prueba, que es testimonial, que no es testimonial. Toda esa parte nos la manejan en el título sexto. En el título sexto nos dicen en qué momento puedo presentar mi declaración administrativa, qué debo presentar, qué debo pagar, dónde debo presentarla, cómo deben de ser mis pruebas. Todo eso viene en el título sexto. Y en el título séptimo, que es de las infracciones, sanciones administrativas y delitos,
lo que hace la ley es explicarnos justamente lo que podemos acusar en el título sexto, ¿no? ¿Qué es un delito? ¿Qué es una infracción? ¿Cuáles son las sanciones por cometer alguno de estos delitos o de estas infracciones? Bueno, es justamente en el título séptimo donde lo vamos a encontrar. Es muy importante que tengamos claro que el no conocer la ley no nos exime de cumplirla. Entonces, el decir, ay, no, pues es que yo nunca he leído el título séptimo de la ley, entonces no sé lo que es la falsificación de marcas. Pues si estás haciendo falsificación de marcas, pues me temo que sí vas a tener ese pequeño detallito, ¿no? Entonces, justamente esta es una parte importante de nuestra ley y es una parte que se reforzó muchísimo, sobre todo en la cuestión de multas. Entonces, bueno, pues ya tienen ustedes todo cómo está acomodada la ley, cómo, en qué cajón van a encontrar las cosas para que después no sea como siempre de, es que en dónde están mis calcetines, es que dónde están no sé qué, ahí en el cajón de arriba para abajo en el segundo, ¿no? Pues así, igualito. ¿Qué es que dónde van las marcas? Título cuarto. Es que dónde van las patentes, título segundo. Es que yo quiero saber que fulanito está haciendo esto, quiero saber si es un delito, título séptimo. Ya tienen perfectamente un esquema de dónde van a encontrar cada cosa dentro de nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, 5 aspectos generales a destacar justamente de nuestro capítulo primero, de nuestro título primero, ¿no? De las cuestiones generales. ¿Qué fue lo que más se resaltó en esta ley? Bueno, las firmas electrónicas y las firmas autógrafas producen el mismo efecto y tendrán el mismo valor. Es decir, si ustedes presentan sus trámites en línea sobre lo que es en línea, todo en línea de punta a punta, esos trámites se firman con firma electrónica que puede ser a través de la CURP o a través de la FIEL. Y bueno, tienen el mismo valor. Ahora, luego viene la duda o la confusión porque dicen, bueno, entonces, ¿por qué tengo que firmar mi formato de renovación y declaración de uso de marca o mi formato de declaración de uso si lo voy a presentar en la oficialía electrónica de marcas? ¿Por qué situación se tiene que firmar ese formato de manera autógrafa? Muy simple, porque lo estás presentando en el formato oficial. Es como la oficialía electrónica de marcas, en realidad, es como nuestra ventanilla física, solamente que sin nuestros guapísimos recepcionistas, ¿no? Solamente esa es la gran diferencia. Tú lo que haces es ingresar tus documentos a través de una manera electrónica y bueno, ya cuando vas a nuestras diferentes oficinas, bueno, lo llevas en papel y ahí se los entregas a ellos. Esto, obviamente, como ustedes saben, surge para atender la necesidad de todos ustedes en la situación sanitaria que tuvimos el año pasado y que seguimos teniendo. Bueno, pues para eso surge la oficialía electrónica de marcas, para que ustedes no detuvieran sus trámites y la vida no se detuviera, bueno, tenemos esta opción. Pero sí es importante que vengan firmados porque no es un trámite que se haga de punta a punta en línea, solamente la presentación de nuestro formato, que la ley dice que debe de venir firmado. Bueno, pues lo estamos haciendo por esa vía electrónica, ¿ok? Si tienen que usarla, es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque se ahorran tiempo, se ahorran dinero, se ahorran la ida y sobre todo pues se ahorran salir a arriesgarse, ¿no? Salgan a lo necesario, a lo importante, a cosas bonitas, ¿no? Esto lo pueden hacer en línea, todos la presentación de esos trámites de oficialía lo pueden hacer en línea, las otras, las patentes y las marcas también, disfruten estos servicios electrónicos que con todo el gusto del mundo y con todo nuestro aprecio los hemos diseñado para ustedes. Y bueno, el correo electrónico se vuelve obligatorio. Antes, pues si querían ponían su correo y si no querían no lo ponían. Bueno, pues ahora ya es obligatorio en todos los formatos, sea a través de las cuestiones en línea puras o a través de los formatos oficiales. Bueno, pues ustedes tienen que escribir un correo obligatorio. Lo que sí es importante es que pongan el correo bien, no inventen correos, porque luego pasa que tienen el correo de JDS hace 20 años, que hicieron cuando eran bien jovencitos, pero ahora que ya son modernos y jóvenes emprendedores y grandes, ya tienen un correo muy propio de otra compañía, más a fuerzas que de ganas, pero ya tienen otro correo por ahí y luego entonces ponen su correo porque ahí lo traen en su cabeza y lo ponen ahí, @HO todo lo demás y luego dicen, es que no me llega nada, es que no me manda nada, es que no, y porque siempre revisan su otro correo, el nuevo que tienen, ¿no? Entonces, ubiquen muy bien, sí es obligatorio el correo electrónico, pero sí sean muy cuidadosos en qué correo ponen y acuérdense qué correo ponen para que no tengan ningún problema. Y si, bueno, si lo hacen si hacen sus trámites en línea en la parte de solicitud de marcas y solicitud de patentes, bueno, ahí lo escriben
lo escriben en su computadora. Si lo hacen a través de los formatos porque es una renovación, una declaración de uso o bien un cambio de domicilio, bueno, pues nada más sean muy cuidadosos de escribir muy bien su correo con todas sus letras perfectas. Yo, por ejemplo, a veces como escribo, tengo unas letras medias complicadas, bueno, a veces mi M parece W, entonces puedo confundir a la persona que va a rescatar esa información y pueden poner sin querer mal mi correo, ¿no? Y no es algo que hagan de manera malvada, sino que simplemente, pues si uno está viendo y parece W, pues uno que pone, ¿no? Entonces, uno a veces puede arreglarle, pues sí, obvio, si es este correo famoso, pues sí, no es W, es M. Pero si es otro correo de su compañía, pues no vamos a adivinar. Entonces, sean muy cuidadosos cuando escriban el correo electrónico. Es obligatorio, pero también yo debo de ser muy cuidadosa cuando llene este tipo de situaciones en mis solicitudes que presente ante el instituto. La Gaceta sigue siendo la reina por excelencia. Esta ley la vuelve a reiterar, le vuelve a dejar muy marcadas sus obligaciones y le vuelve a decir que el método oficial de notificación es la Gaceta, no hay otro, ¿no? En la reforma de 2018 a la antigua ley se quedó muy claro que todos iban a notificar por Gaceta, así que esta ley lo que hace es ratificarle y decirle, señora Gaceta, usted sigue aquí trabajando, así que échale ganitas porque va a ser nuestro único medio oficial. Entonces, todo lo que ustedes quieran consultar sobre sus trámites, tenemos otras herramientas, ¿no? También está toda la parte de servicios electrónicos que pueden consultar en sus portales exclusivos. Está nuestra amiga Marcia, está también nuestro antiguo acervo, pero siempre que ustedes quieran ver la oficialidad de algún documento en la Gaceta de la Propiedad Industrial, por favor. Y bueno, también como sabemos que ella tiene mucho trabajo, pues la Gaceta ahora también tendrá un aviso informativo. En cuanto se publique algo, el correo que ustedes nos pusieron, bueno, es al que se le va a notificar que ustedes tienen algo publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pero como les decía, si el correo está torcido, pues no va a llegar nunca. O si ustedes están revisando en otro correo que no es el que nos pusieron, pues nunca lo van a ver, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estas situaciones. Y bueno, las notificaciones realizadas de manera electrónica continúan de conformidad en el acuerdo correspondiente. ¿Cuál es el acuerdo correspondiente? El acuerdo sobre los servicios electrónicos del INPI, que entró en vigor el 19 de agosto de 2019. Ese acuerdo ahí nos dice que estamos obligados a revisar nuestros portales, tanto de marca en línea como de patente en línea, los días 15 y último de mes, para revisar si no tenemos alguna notificación. Entrar y notificarnos. Si no pudiéramos, si ese día es inhábil, es sábado o domingo o día festivo, pues entramos al siguiente día hábil. Y si por alguna razón ese día no pudimos entrar, o sea, el día que correspondía, bueno, al día siguiente entremos, por favor, pero no dejemos pasar mucho tiempo porque una vez notificado empiezan a correr plazos y no hay reloj, no hay manera de detenerlo, ¿ok? Entonces, pues es como la vida, una vez que uno nace empiezan a correrle los años y pues ya cuando voltea uno ya tiene cierta edad, pues aquí igual cuando voltea uno ya pasaron 2 meses y entonces ya tenemos bien poquito tiempo para contestar. Si tenemos chance de prórrogas, pues qué bueno, si nada más eran 2 meses, ya va a ser muy, muy, muy tarde, como dice una canción que me gusta mucho. Entonces, mucho, mucho cuidado con las notificaciones. Y bueno, por último, el INPI adquiere el carácter de autoridad fiscal, es decir, pues ya puede cobrar ciertos créditos que resulten de las diferentes multas que surgen. En materia de patentes, hubo cambios muy sustanciales y muy importantes que se adicionaron a la ley. Estableció que los modelos de utilidad aumentaron su vigencia a 15 años. Esto es una muy buena noticia para todos aquellos que se dedican a realizar este tipo de invenciones. ¿Por qué? Porque antes duraban 10 años y pues todo el esfuerzo y todo el trabajo pues, se consumía como muy rápido. Entonces se buscó un beneficio para este sector, que sobre todo es un gran sector que hace invenciones en nuestro país. Y bueno, la vigencia sube a 15 años. Si ustedes tienen algún modelo de utilidad que está antes de 6 meses de vencer, bueno, por favor, mándenos un correo a buzon@inpi.gov.mx para que nuestros compañeros de patentes les expliquen cómo pueden aumentar esta vigencia, ¿ok? Los diseños industriales quedaron igual que en la reforma de 2018, cada 5 años son prorrogables, duran 5 años, pero ustedes pueden irles aumentando los 5 años, 5 años, 5 años, hasta llegar a 25 años, ¿no? Son como los contratos que hace ahora uno como contratos prenupciales que se vuelven a
a releer cada 5 años, van a dar de cuenta que así más o menos, cada 5 años, si ustedes ese diseño industrial les sigue gustando, les sigue impactando, sigue teniendo muy buenas ventas, pues bueno, lo van renovando hasta llegar a 25 años, ¿no? Entonces, bueno, ya 25 años es una buena edad y bueno, habrá que ver si, acuérdense que ese diseño pasará al dominio público y tendremos que generar nuevos diseños. Obviamente hay cosas que nunca pasan de moda, pero hay cosas que pues, sí, hay que renovarlas de pronto, ¿no? No se permite el doble patentamiento de una invención como una obligación del instituto por velar por el dominio público. Es decir, si ustedes tienen una invención y luego dicen, ay, mira, pero si yo le quito aquí, le pongo acá y lo vuelvo a presentar, bueno, pues sería un doble patentamiento para una misma invención. Es decir, esa cosa hace 2 veces lo mismo, pues no es válido y por lo tanto ya no se va a poder generar esta situación. Y se incluye la cláusula volar. La cláusula volar es una cláusula que tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque te permite a ti analizar los documentos de patente, hacer pruebas y prepararte para que si en algún momento cuando venza esa patente tú puedes salir de manera genérica, lo hagas inmediatamente. Pero obviamente todos estos estudios son sin fines comerciales, ¿no? Tendrás que hacerlos, no es que sean clandestinos y oscuros, no, se hacen a plena luz del día, precisamente es lo que nos permite la cláusula volar, que tú puedas hacer todas esas pruebas, puedas presentar en el laboratorio, puedas hacer todo lo que necesites previo a que venza una patente para poder salir al mercado como el genérico, el día inmediato después de que vence esa patente. Entonces es un beneficio para todas aquellas empresas que se dedican a este trabajo y bueno, y que pues tampoco es que sea incorrecto o malo, al final son mercados que se van abriendo y que precisamente es este vencimiento de las figuras de invenciones lo que hace que podamos seguir teniendo y contando con más y más y más tecnologías, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en mi vaso del agua, que es de esos de duros grandotes, bueno, yo estaba viendo el otro día que ya tienen como una nueva tecnología que se supone que ya cuando tu vasito se cae no se rompe y no se hace cachos, ¿no? Ya tiene ahí una cosa reforzada que no sé qué. Bueno, pues obviamente es porque tal vez la patente del plástico que tenían o de lo que tenían anteriormente ya venció y tuvieron que generar nuevos plásticos para tener un mejor producto. Entonces esa es la ventaja de que las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales venzan, que nos siguen saliendo más y más y más y más y más y más tecnologías que pues nos van gustando o nos van haciendo la vida muchísimo más fácil. Y bueno, también se puede pedir un certificado complementario. ¿Esto qué sucede? Hay ocasiones que por muchas situaciones algún trámite se retrasa y bueno, cuando es alguna situación imputable al INPI, pues sí podemos solicitar este certificado complementario en materia de patentes. Lo que sí es importante es que sea imputable al INPI, es decir, si ustedes se tardaron en contestar 2 meses y luego quién sabe qué contestaron y los tuvimos que volver a requerir y luego se tardaron otros 2 hasta los 4 meses, el último día a las 12 de la noche, a las 11:30 de la noche estaban contestando, pues obviamente ahí ya no fue cosa del INPI, pues el usuario fue el que se tardó, pero hay situaciones que sí son nuestra responsabilidad y es cuando obviamente puedes solicitar este certificado complementario y te van a hacer un conteo de días y te van a decir, sí, mire, pero aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó aquello, no, pues le quedan 4 días, ¿no? Y ya te van a dar tu certificado en función de lo que te corresponda. Entonces, bueno, es una figura que presta la ley, pero que también tiene estas situaciones y estas aristas que hay que tomar en cuenta. Y se quita el carácter obligatorio de la inscripción de licencias para que surtan efecto. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente yo tenía mi invento y le decía a alguien que podía utilizarlo y le hacía un contrato de licencia y le decía de tal día lo vas a usar y bla, 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 ¿no? Y tenía yo que traerlo al INPI para que esa persona pudiera comenzar a utilizar esa licencia que yo le estaba otorgando. ¿Qué sucedía? Bueno, que pues lo que tardaba o pasaba, lo que pudiera suceder y bueno, teníamos ahí ciertas situaciones. Pero bueno, lo importante aquí es que ya no va a ser necesario. En el momento en que tú firmas ese contrato, en el momento en que ahí dice, a partir de tal día, ese contrato empieza a correr efectos, no es necesario que lo vengas a inscribir al INPI, pero sí es recomendable que lo hagas. ¿Por qué? Porque tendrías un sustento de una autoridad que dice, no, es que puede decir el otro, no, si a mí no me dio ningún contrato nunca. Yo no, o sea, por ejemplo, más que nada para la persona licenciataria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿por qué estás usando mi invento? Pues si tú me diste una licencia, yo no te di nada nunca. Oye, pero mira, yo lo fui a inscribir al INPI y aquí dice que sí es cierto, ¿no? Entonces,
tal vez esa sería una buena ventaja y una buena situación para que ustedes puedan seguir inscribiendo sus licencias. Pero de que surte efectos con o sin inscripción, surte efectos, ¿ok? Entonces, sí, sean muy cuidadosos de a quién le prestan su tecnología, a quién le dan chance de usarlo, todo, y pónganlo en papel, escríbanlo, siempre pónganlo por escrito, porque las palabras, bueno, dicen que no se las lleve el viento cuando las dices de manera fea y cuando insultas a alguien, pero porque se le quedan en su corazoncito a esa persona, pero en cuestiones de trámites y en cuestiones de herencias y en cuestiones de estas, sí se las lleva el viento. Entonces, sí, todo, déjenlo muy por escrito, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema después. En materia de secretos industriales, lo que les decía, los secretos industriales les corren mitos alrededor, bueno, como ellos solos, pero para eso está nuestra ley, para aclararnos en su capítulo correspondiente qué podemos entender por secreto industrial. No nada de que, ay, pues es una fórmula igual súper secreta y que nadie debe de saber y que debes de poner en 4 sobres. Antes de todas esas historias de película que luego vemos, hay que checar cuál es la definición que nos marca la ley, ¿no? También nos dice que el secreto industrial puede contenerse o puede ponerse en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas o cualquier otro medio conocido o por conocer. Es decir, debe estar fijado en alguna parte, en cualquier otro medio que pueda fijarse. Ahí ustedes lo pueden incluir, lo pueden poner. También se crean infracciones administrativas para lo que facilita las medidas provisionales para detener una posible violación. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean medidas especiales, medidas infracciones administrativas, para que si un secreto industrial puede ser o tenemos la sospecha de que alguien puede violarlo, bueno, pues podamos tener medidas preventivas, es decir, podamos decir, ojo, aquí me está pasando algo, siento que mi información se está fugando por alguna parte y podamos levantar las infracciones administrativas correspondientes. Y también nos dice quién es el responsable de un secreto industrial. Es decir, todos los que tengan acceso a ese secreto, desde llevar el folder del archivo al escritorio del dueño del secreto, en ese momento eres responsable de ese secreto, ¿no? El que lee el documento es responsable de ese secreto. Entonces, lo que nos dice la ley es que todos los que tengan contacto con el secreto, pues son responsables de guardarlo y conservarlo y respetarlo. Entonces, bueno, estos son aspectos importantes que ya surgen en esta ley y debemos de tener muy claro cuando en algún momento nos enfrentemos a lo que es un secreto industrial. En materia de marcas, pues no tuvimos como tantos cambios o tantas cosas muy trascendentales porque en la reforma de 2018 pues, se hicieron suficientes en materia de marcas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que pasaron con nosotros todas esas reformas, lo que fueron las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas holográficas y la imagen comercial, vinieron a la nueva ley y también pasaron con ella la renovación y la declaración de uso en sus diferentes situaciones, cada 3 años para declaración solita, marcas otorgadas, y renovación junto con declaración de uso en su momento cuando hay que hacer la renovación de la marca. Lo que sí cambió y es muy relevante y lo deben de tener ustedes muy presentes, sobre todo los nuevos trámites, es que anteriormente tu vigencia empezaba a correr a partir de que te otorgábamos la solicitud. Entonces muchas veces lo que pensábamos era, ay, pues entonces estoy como medio protegido este cachito y entonces ya cuando me la entreguen, pues ya se sigue, ¿no? Y si no te la entregaban, por lo que quieras, por un impedimento legal, por muchas situaciones, pues ya tú habías hecho muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo ideal siempre va a ser y lo más correcto es que antes de que abran el negocio, antes de que hagan la fiesta de inauguración y sus 10,000 publicidades, ustedes ya tengan su papelito de registro de marca. Eso es lo ideal, lo que es lo más correcto, ¿no? A veces no sucede así, pero eso es lo ideal. Entonces, a partir de esta ley, la fecha de vigencia de una marca va a empezar a correr a partir de que se entrega la marca. A partir de que se otorga empezamos a contar los 10 años. Es decir, durante el tiempo de estudio, pues ni para ti ni para nadie, ¿no? Está en estudio y tenemos que esperar a que se concluya el estudio para ver si te lo otorgan o no. Y a partir de ese momento empezamos a contar nuestros 10 años. Esto es bueno porque se te empareja prácticamente, ¿no? A los 3 años haces declaración de uso, 7 más para que cuente tu renovación y no tienes ahí como perdidos los tiempos. Entonces, bueno, ese es un cambio muy importante en materia de marcas. Se unifica un solo examen, el análisis de la solicitud de registro, es decir, seguimos haciendo
examen de forma, revisamos solicitud, examen de forma, impedimentos legales, pero unificamos la información, ¿no? Si tienes alguna situación en cualquiera de los dos estudios, bueno, te lo notificamos en un solo oficio. Y también si tienes una oposición, te la notificamos en ese oficio, entonces nada más tendrás que contestar una vez. Obvio, siempre y cuando contestes bien, porque si contesta todo torcido, pues muy probablemente te tengamos que volver a pedir que nos vuelvas a aclarar alguna situación. Entonces, bueno, si contestas bien, pues será suficiente esa respuesta para que el INPI te emita su resolución, dependiendo de lo que te esté pidiendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente si requiere más información te la va a pedir, pero de entrada en un solo oficio te decimos, en un solo primer oficio te decimos si tienes alguna situación en tu solicitud que haya que aclarar y si tienes algún impedimento legal, ¿no? Cualquiera de estas dos te las notificamos en el mismo oficio. Al presentar y renovar una marca se debe declarar de los productos o servicios son engañosos y no hay mala fe. Aquí no te preocupes porque ya viene instalado en el formato, solamente es algo que la ley nos pide que le digamos, ¿no? Que digamos que no estamos haciendo esta acción de renovación o registro de marca de mala fe, pero ya viene en el formato, así que cuando tú nos entregas el formato ya lo firmaste y pues nosotros te creemos. Y se incluyen causales de cancelación para las marcas de certificación. Es decir, si tú tienes una marca de certificación y no cumples con algunas situaciones, bueno, un tercero puede pedir la cancelación de tu marca. Se reducen los requisitos para reconocer una marca notoriamente conocida y famosa, es decir, ya son un poquito menos de requisitos, pero al final, bueno, son muy importantes los que quedan y son trascendentes para decir que una marca ya es famosa o notoriamente conocida. Mismo caso que con las licencias, no es necesario que las inscribas para que surtan efecto, pero sí es importante mantener informado al INPI. Posibilita que el beneficiario de un gravamen inscrito en el instituto conserve vigentes sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Si a ti te dejan una marca empeñada o con una marca te pagan y ya casi va a vencer, puedes solicitar la renovación de esa marca en lo que se hace el cambio de titular y toda la historia, ¿no? Y continúa la declaración de uso a los 3 años de otorgada la marca y al realizar la renovación. Esto pasó igualito. Todas aquellas marcas que se otorgaron a partir del 10 de agosto de 2018 deberán de hacer renovación al tercer año de otorgado su título, es decir, este año comenzamos justamente en 2 meses. Y obviamente todas las que se estén renovando, aquí sí no importa cuándo te la entregaron, antes de 2018, después de 2018, cuando venga el momento de tu renovación, deberás hacer renovación junto con tu declaración de uso. En materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, bueno, se aclara que es una denominación de origen, que es una indicación geográfica, se precisa, se dice qué es A y qué es B y cómo queda más claro, ya todo el mundo, ya no nos hacemos bolas, ¿no? Ya tenemos muy claros los conceptos. También nos dicen que tienen la naturaleza jurídica de bienes nacionales, es decir, una denominación de origen y una indicación geográfica pasan a ser un bien de la nación y obviamente quien quiera producirlos tendrá que pedirle permiso a México a través del INPI, ¿ok? Establece que corresponde al instituto ejercer las acciones para su protección, defensa y facultad para delegar esta facultad a un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que el INPI es el responsable de salvaguardar a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pero también puede a través de algún tercero delegar esta obligación y esta cuestión que tiene que realizar y bueno, lo puede hacer a través de los consejos reguladores o de alguna institución que él considere, pero puede delegar esta obligación para que alguien le coadyuve a hacer esta defensa y cuidado de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. La Cámara del Congreso de la Unión puede presentar también una declaración de denominación de origen o indicación geográfica, la puede solicitar. También nos dice cuáles son las reglas de uso de una IG protegida, es decir, qué reglas de uso debemos de cumplir aquellos que queremos usar una indicación geográfica, que son totalmente distintas o tienen diferencias significativas con las denominaciones de origen. Y también establece que la figura responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso, el acreditamiento y su cancelación, ¿no? Hay una figura responsable que va a ser la institución a la que el INPI le delegue esta responsabilidad y bueno, ya se elimina la obligación de presentar un documento para los trámites de autorización de uso, de denominación de origen o de indicación geográfica. Entonces, bueno, estas son las cosas relevantes en materia de indicaciones geográficas. En materia de protección a la propiedad
intelectual tuvimos 3 puntos importantes. Se fortalece el esquema de medidas en frontera y en el entorno digital. Es decir, hay más cautela en cuestiones de las aduanas y todo lo que entra a nuestro país de algunas aduanas o por otras vías. Bueno, se regula que sean productos legales y que estén autorizados por su titular. Y en el entorno digital, obviamente, estamos más pendientes de todo lo que se comercializa a través de Internet. Establece la conciliación como medio alternativo de solución de controversias. Lo que les decía, ya las personas se ponían de acuerdo y platicaban y llegaban a acuerdos de que sí, que no, que cómo y cómo iban a acordarse para alguna situación que tuvieran. Esto ya es una cuestión conciliada y es una cuestión autorizada por la ley. Entonces, las personas pueden solicitar el método de conciliación, pueden decirle al INPI, oye, queremos conciliarnos y ser amigos. Y entonces el INPI da una autoridad para que haga esta conciliación y una vez que se llega a los acuerdos es cosa juzgada y listo, ¿no? Nada de que después, ay, pues no me pareció la decisión y ya no quiero nada. Es una cosa que se resuelve y pues la idea es esa, que se concilie y se quede resuelta, ¿no? Y elimina la obligación de recurrir a la Junta de Gobierno para poder determinar el destino de los bienes asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si se considera que algún bien puede ser muy dañino para la salud y la seguridad de las personas, bueno, se tendrá que destruir o se tendrá que ver qué se hará con él de manera expedita para evitar un daño a la sociedad. Y bueno, ¿qué más incorpora? Incorpora infracciones en materia de secretos industriales, lo que les decía, ya incorpora este tipo de infracciones que hacen que el secreto quede mejor protegido. Incorpora sanciones para que estas sean acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que si hiciste 2, 3 delitos o 3 infracciones en materia de comercio o 3 infracciones en materia de propiedad industrial, bueno, pues te las pueden acumular y al final te van a cobrar por todas juntas, ¿no? O sea, te van a cobrar lo que se acumula de las 3 situaciones en las cuales infringiste la ley. Y también, bueno, se prevé la determinación de daños y perjuicios ante el INPI, es decir, tú le puedes decir al INPI, pues lo que está sucediendo me está costando tanto y el INPI establecerá cuál fue el daño y perjuicio que se te está ocasionando y te lo tendrán que pagar. Y bueno, se introducen nuevos tipos penales para secretos industriales e indicaciones geográficas, es decir, además de las infracciones, que es como un aviso de espera, me está pasando esto, también hay delitos, ¿no? También se incorporan estos delitos. ¿Y cuál es un delito? Bueno, difundir un secreto industrial, ¿no? Y también las indicaciones geográficas, bueno, utilizarlas sin permiso, se incorporan a esta parte de los delitos. También nos dice que es la falsificación marcaria, ya queda claro, ya no es de, ay, no, pues si no se parece, no, ya queda muy claro en qué momento se está falsificando una marca. Se incrementan las sanciones a los delitos, es decir, ahora ya las multas son muchísimo más altas y bueno, se reconoce la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que reconozca y conozca de los juicios que se llevan a cabo en el instituto. Bueno, esto es en general lo que es nuestra ley de la propiedad, nuestra ley federal de protección a la propiedad industrial. Es importante que más allá de lo que vemos en esta pequeña plática, ustedes la consulten, ustedes la revisen, ustedes trabajen con ella, la lean con calma, vean cada uno de sus artículos y puedan ir viendo y aprendiendo. Como ven, pues es nueva, todos vamos a ir aprendiendo de ella poco a poco, vamos a ir jalando, vamos a ir descubriendo nuevas maneras, seguramente más adelante le vendrán algunas reformas, tal vez en algún momento surgirán nuevas jurisprudencias, pero lo más importante es que ahorita, que todavía está muy nuevecita, digo, tiene 6 meses, entonces todavía está muy jovencita, bueno, pues ustedes la lean, la trabajen, la estudien y sobre todo pues la hagan suya porque al final es para ustedes, para que protejan sus diferentes creaciones. Y bueno, les recuerdo que por su salud y las de todos, si necesitan orientación para presentar sus trámites, por favor, entren a citas.impi.go.mx, ya están los calendarios, un calendario de julio, ya lo pueden revisar, les recordamos que se van abriendo de manera cuidadosa para que cada semana haya citas y haya algún horario disponible, entonces, bueno, pueden ya ustedes checarlo y bueno, sin ningún problema, ahí con mucho gusto nuestros asesores están atendiéndoles. Acuérdense que una vez que envían su correo de cita, les llega a ustedes su clave de cita y el día hábil anterior de nuestro correo impi.evento5@impi.go.mx les llegará la liga
para conectarse. Lo mismo que con la ley que les comentaba, si su correo está mal escrito, si ustedes nos ponen un correo pero revisan otro, pues es probable que tal vez no vean su liga. Entonces tengan muy en cuenta estas situaciones para que no pierdan su liga y su cita. También les recuerdo que está nuestro buzón @inpi.go.mx para atender sus dudas y todas nuestras publicaciones, todo lo que tengamos de algún curso, algún nuevo tema, alguna nueva noticia, algo que tengan que saber de manera urgente e inmediata, bueno, están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, nos puedan acompañar, nos pongan me gusta, compartan toda esta información con quien ustedes consideren pertinente y pues sin más, les doy muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta transmisión. Mañana, por favor, no se pierdan nuestra transmisión del día viernes. Va a estar muy interesante y nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden, por favor, todavía seguimos luchando con esta situación. Cuídense mucho, tapabocas, sana distancia y por su salud y la de todos, utilicen nuestros servicios electrónicos. Soy Arlene Ochoa y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.